Día vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, decía el apóstol Pablo, Lucas, el médico amado. Y vamos nosotros a considerar en esta mañana los versículos del 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Y allí Jesús infiere una parábola que tiene como título la parábola del fariseo y el publicano. Aquellos que nos visitan por vez primera puede acercarse a alguien que tenga Biblia, si usted no tiene, para que también sea instruido en la palabra del Señor. Y los de la casa también, busque a alguien que no tenga Biblia y comparta la palabra del Señor con ellos. La palabra del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ayúdame a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Padre, que sean de provecho, de bendición a tu pueblo, oh Dios. Señor, te ruego que tú me ayudes, Padre Celestial. Quita todo impedimento, Dios. Que tu palabra, Señor, sea expuesta de manera fiel. Ayúdame a mí, Señor, a este vil pecador y siervo inútil, a proclamar tu evangelio de manera eficaz. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En la Biblia nosotros nos encontramos con muchos ejemplos acerca de personas que se acercaron a Dios o tenían el favor de Dios, pero en un momento de su vida, ya sea corto, en la postrimería, terminaron apartándose de Dios. Y le pongo un caso particular, y es el caso del rey Usías, que lo podemos nosotros encontrar esta breve historia en 2 de Crónicas capítulo 26, pero no vamos a ir allá. Y este rey, que fue coronado por el mismo Jehová de los ejércitos a una corta edad de 16 años, y su periodo de reinado duró 52 años, pero su reino fue tan devastador que se amplió, coronándose con muchísimas riquezas, pero estas riquezas llegaron a hacer que el rey Usías se sintiera muy orgulloso, lo que lo llevó de manera deshonesta a enfrentarse nada más y nada menos que al Dios mismo que le había coronado. El orgullo, esa altivez, llevó al rey Usías a querer entrar al santo templo del Señor, casi como si él fuese el sumo sacerdote, cosa que le era impedida a él, pero el orgullo le afloraba tanto que él quería encender los inciensos. A lo que vino toda la ruina para el rey Usías hasta llegarlo a su muerte. Yo le voy a hablar, mis hermanos, en esta hermosa mañana acerca del orgullo y del arrepentimiento pleno. El orgullo y el arrepentimiento pleno. Ese es el tema en esta mañana. Y la parábola que Jesús está infiriendo a toda la comunidad, especialmente a los fariseos que están allí escuchando a Jesús hablar. De hecho, el libro de Lucas, en otras secciones, habla acerca del orgullo y del menosprecio. Y en otras mismas secciones Jesús hace la misma inferencia acerca de la humildad que debe tener aquel que le sigue. De hecho, Jesús a sus discípulos, ese es el mandato que le da. Aquel que quiera ser primero
debe servir al último. Aquel que quiere ser el primero tiene que convertirse en el postrero. Cuando yo veo la parábola de el fariseo y del publicano, siguiendo con la misma línea de pensamiento, en el capítulo 18 veo la parábola de aquella viuda y el juez injusto, que se refiere a esta parábola a la oración, es decir, a la vida que debe tener el cristiano activa en la oración. Pero esta parábola no trata acerca de la oración, a pesar de que Jesús habla de dos personas que subieron al templo a orar. Más bien habla de la justificación del hombre, no de su orgullo. Por lo que nos vamos a permitir nosotros exponer 3 puntos en esta mañana. Y vamos a ver un primer punto, que es el orgullo como disposición para yo acercarme a Dios. Luego vamos a ver el arrepentimiento pleno y luego, al final, vamos a ver el resultado de ese arrepentimiento pleno. Amén. De modo que vamos a ver, denme un momentito. Tengo una situación con el agua, mis hermanos, porque yo me he parado frente a la Suprema Corte de Justicia y he hablado ante 14 jueces por aquí distintos. De modo que cuando ustedes vean eso, es un asunto muy interno. Vamos a hablar del orgullo como disposición para acercarme a Dios. Verso 9 al 12. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Jesús inicia esta eterna parábola hablando de aquellos que confiaban en sí mismos, de toda la confianza que habían puesto los fariseos, de todas sus buenas obras que ellos podían exhibir ante el pueblo. Y con esa confianza era que los fariseos disponían sobre su mente y su corazón para pretender acercarse a Dios. En los fariseos, mis hermanos, tenían una connotación social muy alta en aquella cultura. De hecho, se presume que en toda Israel había más o menos unos 2.800 a 3.500 fariseos y gozaban de los mejores privilegios ante la sociedad. Los primeros asientos eran para los fariseos. De hecho, en Mateo 6, cuando vemos, dice que ellos amaban el orar en público, en aquellas plazas y en orar de pie para ser visto por todos los hombres. De modo que aquellos asientos eran reservados para ellos en las plazas públicas y también en el templo. Los fariseos sabían, mis hermanos, cuál era el tiempo oportuno para ir al templo a orar. Habían 3 horas específicas: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y esos horarios eran los horarios más recurridos al templo. Y allí llegaba este fariseo y se explayaba en sus largas oraciones, que no era una oración, mis hermanos. Este fariseo estaba dando prácticamente el currículum de su vida, infiriendo y diciendo: Señor, yo no soy como los otros hombres, yo no soy adúltero, yo no soy injusto, yo no soy como este publicano que está allí. Yo soy diferente. Pero este fariseo no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Este fariseo no mostraba ningún tipo de culpa, y por lo menos eso él pretendía y creía. El fariseo no oraba. De hecho, Jesús dice, él está orando consigo mismo, pese a que él está en el templo orando, en los primeros lugares que están reservados para ellos. Pero él no está inclinando una oración hacia Dios.
Él está haciendo esta oración para ser visto por los demás hombres. Y esa situación es que lleva a este fariseo a menospreciar a otros, a ignorar a otros, inclusive a compararse con las demás personas, aquellos que son pecadores. De hecho, menciona al publicano. Y si nosotros buscáramos un ejemplo para ilustrar, Dios mismo menciona a una persona justa en el Antiguo Testamento, y este es a Job. Cuando yo veo a Job en el capítulo 1, verso 8, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es Dios quien dice, ¿quién es justo? Pero ese mismo Job, lamentablemente, más adelante, cuestiona a Dios. Y Dios lo sienta y le dice, siéntate un momentito y respóndeme estas preguntas. ¿Has sido tú el que le has puesto freno a las olas del mar? Explícamelo, Job. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé el firmamento de la tierra? ¿Dónde tú estabas? A lo que Job lleva esto a un arrepentimiento al final del libro. ¿Entiende Job? Pero esto no pasaba con el fariseo. El fariseo toda la semana, mis hermanos, subía al templo a exclamar la misma oración. Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres que son pecadores, son adúlteros, son injustos. Yo no soy de esa forma. Yo soy mucho más que ellos. Y mis hermanos, cuando nosotros pretendamos compararnos con alguien, sobre todo en nuestra vida ministerial, debemos nosotros comparar nuestra vida con la de Dios. A ver si ciertamente nosotros somos justos de la misma forma que Dios es justo. Y si nosotros pretendemos incluso menospreciar a alguien o en algún momento hemos sido nosotros menospreciados por alguien, debo recordar que Cristo fue menospreciado. Amén. De igual modo, voy a ver ahora el arrepentimiento pleno. Verso 13, arrepentimiento pleno. Dice así, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano, mis hermanos, se encontraba lejos del templo. Estaba más allá de los atrios, en un pequeño lugar donde solamente se le permitía a los gentiles entrar. Pero el publicano, mis hermanos, no era una persona ajena, no era un extranjero. El publicano era un judío. El publicano conocía todas las situaciones que se celebraban en el templo. Conocía de los rituales del templo. Pero era considerado un traidor porque el publicano estaba a cargo de cobrar los arbitrios del imperio. No era bien visto por el pueblo judío. Era tratado como un traidor. De hecho, los publicanos eran tratados como personas inmundas. Por donde iba caminando un publicano, la gente se quitaba y tomaba la otra acera. De hecho, se le aconsejaba a las mujeres, no te cases en cuya familia haya un publicano. De tan despreciable que se trataba al publicano. Pero allí estaba el publicano, haciendo una oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. La oración más corta de toda la Biblia. La oración más hermosa, una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Pero la oración con un mayor significado espiritual que nosotros podamos imaginar. El publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano se está refiriendo al propiciatorio. El publicano sabía todo el sistema para los sacrificios.
El publicano sabía la hora específica también, cuando se debía subir al templo a orar. Él es un judío. Lo único que es tratado como un traidor. Pero él ha sido formado desde la niñez. Se formó conforme a la Escritura. No la practicaba, se dedicó a otro oficio. Y por este oficio era tratado y menospreciado. El publicano sabía, mis hermanos, que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofertar los sacrificios al templo, a ese propiciatorio. El publicano sabía que si ese sumo sacerdote estaba en una condición de pecado y descendía fuego de parte de Dios para quemar ese sacrificio en ese propiciatorio, él sabía, el publicano, que ese sumo sacerdote podía morir por el pecado que llevaba. El publicano sabía esto. El publicano está allí, a lo lejos, después de los atrios, haciendo esta pequeña oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ese propiciatorio, pese a que el publicano no profundiza en la oración, sino que se queda ahí. Solamente se golpea a sí mismo el pecho, diciendo, sé propicio a mí. Y el propiciatorio, mis hermanos, era también conocido como el asiento de la misericordia. Era la tapa del arca del pacto que estaba en el tabernáculo y pues también estaba en el templo. Y este propiciatorio representaba el lugar donde Dios se manifestaba y donde Dios hacía la expiación de los pecados del pueblo a través de esos sacrificios. Ese propiciatorio estaba ubicado en el arca del pacto, es decir, era la tapa de aquel arca del pacto, ¿verdad? Esos ángeles, ¿verdad? El propiciatorio es esa tapa que está ahí. Allí se colocaban los sacrificios para que el sumo sacerdote entonces hiciera el ritual del lugar. Y la función de esa expiación del sumo sacerdote, rociaba la sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo en busca del favor de Dios. Y su símbolo era la misericordia y el perdón, pero también la santidad y la justicia a través de la sangre rociada. ¿Recuerdan la historia que le hacía hace un ratito de Usías, que quería entrar y por esa situación enfrentó a Dios y Dios trajo ruina a él? El publicano prácticamente es eso lo que está haciendo. El publicano está entrando al lugar santo, donde él sabe que le es impedido. El publicano está entrando al propiciatorio. Es como si él estuviese ofertándose él mismo. Señor, yo no puedo entrar a ese lugar. Yo estoy lejos de los atrios. Yo he sido menospreciado, yo he sido olvidado, pero aquí yo estoy. Sé propicio a mí, castígame como yo merezco, porque yo lo que soy es un vil pecador. Esa es la oración que diferencia a la oración del fariseo, que amaba el orar en público. Esa está la situación, esa está la explicación y la razón espiritual de por qué el publicano hace esta oración. Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. El publicano estaba necesitado de Dios y allí encontró misericordia. No importa, mis hermanos, sobre todo los amigos que nos visitan, no importa la condición social que tengas, seas rico, seas clase media, seas pobre, no importa tu situación en la que tú te encuentres, independientemente de todo, necesitas a Cristo. Y hay una mejor ilustración para ello. Cuando yo reviso la Escritura y veo
a Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo, un principal entre los sacerdotes que representaba al pueblo, los asuntos de la iglesia en el Senado. Pero cuando yo voy al capítulo 4, nos encontramos con aquel encuentro de la mujer samaritana en Jesús, la mujer menospreciada, ¿recuerdan? Y Jesús le dice, pero ve, buscas tu marido. Y ella dice, no, yo no tengo marido. No, bien ha dicho, tú tienes 5 y el con el que tú estás tampoco es tuyo. Y por esa razón ella es menospreciada. Ambos necesitaban la misma cosa. Aquel Nicodemo, con una connotación muy alta y con un conocimiento de Dios bastante amplio, y la mujer samaritana, menospreciada, olvidada, porque nadie quería ni siquiera hablar con ella, también necesitaba lo mismo. Necesitaban a Cristo, mis hermanos. Por último, vamos a ver el resultado de ese arrepentimiento. Dice el verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que él, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra justificar sencillamente es declarar justo a una persona. Es eso, justificar. Ahora, ¿quién es el que justifica? El apóstol Pablo lo dice. Cristo es quien justifica. El publicano recibió ese perdón y fue aprobado por Dios, porque reconoció, a diferencia del fariseo, que él tenía pecados, que él tenía culpa, que él no merecía ni siquiera estar fuera en el atrio. Ni siquiera allí él merecía estar. Él tenía esa situación, él conocía esa situación, pero había arrepentimiento en él. Él sabía que la única persona que podía perdonarle era Dios. Y va con ese corazón dispuesto a ofrecerse prácticamente como sacrificio para ser perdonado. A diferencia del fariseo, rebosado de orgullo y de altivez, no bajó justificado. Probablemente todo lo que el fariseo decía era cierto. Es cierto que era una persona justa, es cierto que era una persona que diezmaba, era una persona que ayunaba. De hecho, ayunaba mucho más de lo que exigía la ley de Moisés. Él ayunaba 2 veces a la semana. Él iba más allá. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Está bien que lo hagas y es muy bien, porque son ejercicios espirituales. Pero Dios quiere un corazón contrito y humillado, que vaya cada día en pos de Él. Es eso lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores. Amén. El publicano no se atreve ni siquiera a alzar la vista al cielo. El publicano sabe que en el atrio están los adoradores, con la mirada al cielo, adorando al Dios Todopoderoso. El publicano no se atreve a mirar hacia arriba, porque él sabe que sin importar la hora, sin importar el día, si descendía fuego de Dios por el pecado, él podía ser quemado. El publicano tenía eso bastante claro, mis hermanos. Y quien justifica aquí es Cristo, pero esto le choca a los fariseos en ese momento. Quien está infiriendo esta parábola es Cristo. Esta palabra sale de los labios tiernos de Cristo. Y los fariseos de la época dicen, no, este hombre está equivocado. ¿Cómo el publicano puede ser justificado si nadie ha ofrecido sacrificio por él? Nadie ha ido al templo a ofrecerle sacrificio por él. Pero Cristo es quien justifica. Y es un tanto irónico porque meses posteriores
quien va a ser humillado es Cristo. Quien va a ser hallado culpable es Cristo. Quien va a tener que cargar la cruz es Cristo. ¿Por quién? Por los fariseos que le han acusado de que él ha sido prácticamente un traidor. Y Cristo humillado, cargando la cruz desde el tribunal donde él fue condenado hasta el Gólgota, los fariseos no entienden que ese es el propiciatorio nuestro. Amén. Ese es el propiciatorio nuestro. Por tanto, yo debo vivir conforme a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Palabras finales. La predicación de hoy fue corta, ¿verdad? Pero clara. Clara. Le decía hace un ratito, cuando yo quiera compararme con algún hermano sobre mi vida ministerial, ¿verdad? Por más conocimiento que tenga o por la antigüedad en el ministerio, compárate con Cristo. Ten pendiente a Cristo. Y si tú hiciste un sacrificio superior al de Cristo, entonces serías tú entonces que debe ser glorificado. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tus misericordias, Señor. Señor, gracias por tu bendita palabra, oh Dios. Gracias por Cristo, Señor. Te rogamos, pues, Señor, que tú, oh Dios, quite de nuestros corazones todo altivez, todo orgullo, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Señor, cada día a reconocer si hemos faltado, si hemos pecado, Señor. Llevar, Padre Celestial, nuestras cargas a ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, día tras día, a ver, Señor, a no menospreciar, Padre Celestial, a no ver a nadie con altivez, Señor, sino verlo con los mismos ojos, Señor, que tú nos vistes a nosotros, con misericordia, Padre Celestial. En el nombre de Cristo.